Muy buenas tardes, amados hermanos, mis pastores, mis pastoras. Dios les salude en el nombre del Señor Jesús, esperando que estén todos bien, en familia, junto a sus congregaciones también. Doy gracias al Señor por la oportunidad que me permite nuevamente poder ir retomando estas lecciones, en este caso la lección número 41 para el domingo 13 de octubre del año en curso. Agradezco al Señor, bueno, también tengo que decir que por motivos ministeriales, de compromisos, me ha sido un poco difícil, me he saltado algunas lecciones, pero espero que el Señor nos ayude en este día y así poder ir concluyendo este estudio tan interesante del libro de Josué, que hemos sacado lecciones muy importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a orar al Señor para luego entrar de lleno a esta lección, porque hay hartas cositas interesantes que tratar, que ver, y esperamos con la ayuda del Señor que Él nos sea abriendo el entendimiento y el corazón también, y de alguna manera para ir conociendo a este Dios que adoramos, que servimos. Conocerlo mejor es para servirle mejor. Dios nos bendiga, oramos delante del Señor. Amado Dios, gracias te damos en esta hora por esta oportunidad que nos permite, Señor. Estamos en tu mano, esperando, Dios mío, que esta lección que usted nos pone por delante sea motivo de mucha bendición para nuestra vida. Te ruego, amado Dios, que me bendigas, que abras mi entendimiento y que lo que tú nos vas a entregar en esta tarde sea motivo de bendición y crecimiento espiritual para cada uno de nosotros, para tu iglesia, para el cuerpo de Cristo, para aquellos que aman tu palabra, Señor, y se nutren por ella, se alimentan por ella. Te rogamos que aumenten nuestra fe, Señor, también para poder leer, entender esto que tenemos delante de nosotros. Te pido ahora tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, gracias al Señor, habiendo leído, podemos entrar a estudiar este pasaje que es muy interesante. El título que tenemos para esta lección dice: El día que la tierra se detuvo. La lectura bíblica está en Josué desde el versículo 1 al 14, que vamos a leer inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales, y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Oram, rey de Hebrón, a Piream, rey de Yarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: No niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos. Y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de constelación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube de Bet Orón, y los hirió hasta Aseca y Maseba. Mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo
que de los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Hasta allí la lectura bíblica de este pasaje es interesante, en el cual vamos a estar revisando en este estudio. El texto para esta lección está en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, que dice así: Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilo. Y Jehová dijo a Moisés: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Bien, es necesario en esta hora, y como introducción a este tema, eh, mirar el contexto de este texto de memoria. No siempre lo hacemos, pero en esta tarde creo que es necesario en este estudio mirar el contexto. Israel estaba atrapado entre el ejército de Faraón que los perseguía por el desierto. Una vez que ellos habían salido de la esclavitud, ellos se entraron al desierto y de pronto se encontraron atrapados entre el ejército y el Mar Rojo. El mar les cerraba el paso, no había ninguna escapatoria, solamente un milagro podría salvarles, un milagro. Entonces Dios le dice a Moisés, eh, y ¿no es cierto?, le dice al pueblo, Moisés le dice al pueblo que debían no tener miedo, que debían de estar firmes y ver la salvación que Jehová iba a hacer con ellos en ese día. Eso es lo que Moisés le dice al pueblo. Y dijo a Moisés, Dios le habla a Moisés y le dice: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Todos nosotros conocemos esa historia, un milagro, por cierto, cómo el mar se abre para que el pueblo de Israel pueda pasar. El pueblo que estaba atrapado y el mar le cerraba el paso, entonces Dios hace un milagro allí y el mar se divide en dos y el pueblo puede pasar, como dice la escritura, en seco. No tenía ninguna complicación con el fondo marino. Eso es lo que quiere decir. Ellos pudieron cruzar con sus animales, con sus mujeres embarazadas, con sus ancianos, con sus niños, y lo milagroso es que cuando el ejército de Faraón ve esto que está sucediendo ante sus ojos, ellos también se animan a pasar por ese camino que Dios hace en medio del mar. Pero cuando el último israelita cruza el mar, entonces nuevamente el mar se cierra y obviamente todo el ejército de Faraón murió ahogado en aquel día. Así el Señor salvó a los hijos de Israel a través de un milagro. Ahora tenemos nosotros otro milagro y tenemos otra lección, ¿no es cierto?, que vamos a ir mirando, porque como dice aquí la lectura, el título, el día que la tierra se detuvo, y el título de la primera parte, los gabaonitas piden ayuda a Israel. Voy a leer este párrafo. Dice: cuando los otros reyes cananeos se enteraron del acuerdo de paz entre Israel y Gabaón, se unieron para atacar a Gabaón, quienes pidieron rápidamente ayuda a Josué. Israel honró su alianza y llegaron de noche al campamento enemigo. Dios nuevamente obró de manera poderosa para ayudar a su pueblo. Entonces ocurre lo inesperado: el sol se detuvo y la luna se paró.
Bueno, aquí dice, ¿no es cierto?, entre comillas, el sol se detuvo y la luna se paró. El título dice el día en que la Tierra se detuvo. Allá vamos a revisar un poquito esto desde el punto de vista científico, qué es lo que realmente sucedió. Yo creo que de todas maneras es un tema controversial, es un tema que, que tiene muchas proposiciones, ya muchas teorías, digámoslo así. Dice, entonces lo que tenemos acá y en lo que hemos leído en esta su palabra, vemos que los gabaonitas piden ayuda, ¿ya? Así dice el título, los gabaonitas piden ayuda a Josué. Todos sabemos que Josué hizo una alianza en el capítulo anterior o en la lección anterior, revisamos cómo fueron engañados. Hay que dejarlo muy en claro, eso fue un engaño, hubo mentira, hubo una intención de engañar a Josué, aliarse con ellos de una mala manera. Pero la alianza estaba hecha, la alianza había que honrarla. Ahora aquí vemos la integridad de Josué de cumplir y los príncipes de Israel, los soldados, ¿no? Tenían que cumplir la alianza que habían hecho porque de otra manera hubiese sido peor, ¿ya? Entonces ellos, como dice la escritura, eh, vemos que producto de esta alianza, Josué se ve obligado a ir en ayuda de sus aliados, ahora los gabaonitas, que estaban en un aprieto porque, como dice acá en lo que hemos leído, ya del capítulo 10 de Josué, vemos que estos reyes se reunieron para atacar a los gabaonitas. Adonisec, el rey de Jerusalén, que se levantó como líder de estos reyes, de estos 5 reyes, dice la escritura, mandó a pedir que combatan a Gabaón, porque Gabaón se había pasado al bando enemigo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dice la escritura que Gabaón era uno de los reinos de Canaán. En algunos de estos pasajes acá encontramos que tenían varias ciudades. ¿Ah? Dice el capítulo 9 que Gabaón era parte de una serie de ciudades, ¿ya? Donde Gabaón, supongo yo que, aunque no habla del rey de Gabaón, pero lideraba quizás. Del capítulo 9 versículo 17 dice, y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Yarim, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto habían hecho una alianza. Entonces eran varias ciudades que estaban allí, que eran parte de, digamos, del reino de Gabaón, ¿ya? Para entenderlo de alguna manera. Entonces, nosotros podemos ver que estas ciudades, el capítulo 10 dice que Gabaón misma era una ciudad como una ciudad real. No era cualquier ciudad, era inclusive más grande que Jai, ¿ya? Y que sus hombres eran hombres valientes, dice la escritura. Y es por eso, quizás buscando el motivo, dice que este Adonisec, rey de Jerusalén, lo voy a leer, dice aquí, cuando oyó que Josué había tomado a Jai y que la había asolado, y que Gabaón había hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor. ¿Por qué tuvo temor? Ahí el texto yo creo que lo aclara. El texto dice que Gabaón era una gran ciudad y que sus hombres eran hombres fuertes. Entonces yo pienso en realidad que el temor que tenía Adonisec era que si Gabaón, una gran ciudad como una ciudad real, y sus hombres eran valientes, si hizo esa alianza, se pasó al bando enemigo, podrían otras ciudades-estado seguir el mismo camino. Entonces sería muy complicado para los habitantes de Canaán que se pasaran hacia el lado de Josué, ¿no? Entonces él tuvo temor. Entonces, ¿qué quiso hacer? Dar, como quien dice, un escarmiento a esta ciudad, para que nadie siguiera los mismos pasos que habían hecho los gabaonitas. Entonces siento yo que por eso él tuvo gran temor,
Porque, dice, ¿por qué tuvo gran temor? Porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Así que imagínense, si ellos eran hombres fuertes, si ellos eran una gran ciudad, ¿cuántas otras ciudades podrían haber hecho lo mismo? Entonces, por eso que él tuvo mucho temor, mucho temor. Eh, Siguiendo con esta historia que nos muestra el libro de Josué en el capítulo 10, eh, hay que considerar de que Josué se vio obligado a entrar en batalla. Ellos tenían su campamento en Gilgal y Jerusalén, que estaba como, no sé, 20 kilómetros, Gabaón estaba a unos 30 o 40 kilómetros, siempre en subida, porque así dice que ellos subieron. Cuando hablan sube a mí es porque geográficamente Gilgal estaba más a nivel del mar. El camino no era fácil, el camino tuvieron que recorrerlo de noche, dice la escritura acá, cuando ellos le pidieron ayuda y le dice, ayúdanos porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal. Esa palabra subió nos da a nosotros a entender que el camino era de subida. El camino era montañoso y era difícil, y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, es decir, ellos quizás salieron, no sé, me imagino, antes que se ponga el sol o que se haya puesto el sol de Gilgal, escuchó el llamado, caminaron toda la noche. Alguien en un estudio hizo un estudio de cuánto puede caminar un hombre. En el ejército hoy en día, al menos cuando yo hice mi servicio militar, se llamaba la marcha forzosa. Hay marcha y marcha forzosa. La marcha forzosa es la marcha apresurada con el equipamiento que lleva un soldado, y se calcula que por lo menos unas 6 o 7 horas podrían haberse demorado para recorrer esa distancia. Es decir, de más está decir que estaban cansados, exhaustos, caminando toda la noche para caer sobre ellos de manera sorpresiva, porque aquí dice, Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. No sabemos si fue en las primeras horas de la mañana, quizás a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana, no tenemos ese dato. El dato que tenemos que era de subida, caminaron toda la noche en una marcha forzosa para caer sobre sus enemigos y sorprenderlos de esa manera. Entonces, pero él se vio obligado a batallar a estos 5 reyes que estaban situados generalmente en la mitad de Canaán, ¿ya? En la mitad un poquito más hacia el sur, pero lo que hace finalmente divide el país, lo divide por la mitad. Los estrategas militares dicen que fue lo mejor que pudo haber hecho Josué, eh, haber dividido la fuerza, porque si él comienza a conquistar desde el sur, todo el país se lo hubiese opuesto y se hubiesen organizado de una mejor manera, pero cuando divide el país, entonces después la historia nos muestra en el capítulo 10, él combate hacia el sur y luego retoma la batalla hacia el norte y de esa manera conquista prácticamente toda la tierra de Canaán, que era el mandato que Dios le había dado a Moisés y a Josué respectivamente. Entonces, estratégicamente permitió que Israel o Josué pudiera dividir el país por el medio, ¿no? Volviendo al pasaje, podemos ver que eh, el ejército de Israel tuvo que acudir en ayuda de Gabaón. Lo vemos acá en los versículos que tenemos. Allí es donde, a pesar de todo, a pesar de este error de Josué, Dios manifiesta también su fidelidad con Josué, porque recordemos que el Señor le había dicho a Josué que no tengas miedo. Aquí vemos que el Señor le dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano, ninguno de ellos prevalecerá delante de ti, ¿ya? Delante de ti. Hay que recordar que Dios le había dicho a Josué algún tiempo atrás que nadie le iba a poder hacer frente durante toda su vida.
Y a pesar del error, a pesar de esa alianza que no debía haberse hecho nunca, a pesar de esos errores, Dios estaba con su pueblo para salvarlo, para ayudarlo, para glorificarse en ello y para cumplir su palabra que le había hecho a Josué. ¿Qué dice el texto? Siguiendo leyendo, dice que Jehová lo llenó de constelación. Dice, y Jehová lo llenó de consternación, no constelación, consternación, que es una palabra que prácticamente significa abatimiento, apesadumbre, tribulación, angustia, tristeza, disgusto, aflicción, congoja, pesar. Eso es lo que les sucedió a ellos. Ellos, dice, los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube de Bet Orón y los hirió hasta Seca y Maseba. ¿Ya? Maaseba. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, que cuando todos ellos huían delante de Josué, dice la escritura que Dios, el Señor, envió, hizo caer sobre ellos grandes piedras. Esto es increíble. Aquí comienza, ¿no es cierto?, el milagro de Dios. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Bueno, no debemos de confundir aquí, en realidad fue granizo. Granizo, me imagino yo, de tal magnitud, de tal porte, que eran verdaderas piedras de hielo que cayeron sobre ellos y los mataron, y los mataron. Entonces aquí vemos en realidad la mano del Señor. Nuevamente podemos ver que el milagro que Dios hizo en favor de su pueblo fue más letal para sus enemigos que la espada de Josué y sus guerreros. Esto no sucede la única vez, lo encontramos muchas veces en la Escritura y en algunas ocasiones, como los soldados de Gedeón, ni siquiera tuvieron que sacar su espada. En otra ocasión, si no me equivoco, el ángel de Jehová, el ángel de la muerte, mató a 85.000 sirios en una noche. Entonces esto no es algo así como de casualidad. Dios siempre pelea por su pueblo. Por eso, como dice el texto que nosotros hemos leído y que está en el Éxodo nos muestra a nosotros que Dios pelea nuestras batallas y pelea las batallas de Israel. Entonces es muy interesante lo que hasta aquí hemos podido ver. Murieron más por la granizada que por la espada del ejército de Josué. ¿Ya? Eso es importante. Josué sabía que si se oscurecía no podría terminar su guerra, no podría exterminar a sus enemigos, no podría darle un final a la batalla. Si se oscurecía, quizás ellos podrían reagruparse, iba a ser más difícil en la noche perseguirlos. Entendemos que iba a haber una oscuridad en que era muy fácil esconderse y que al otro día podrían reagruparse y tener que continuar una batalla. Así que entendamos que ellos vienen ya caminando toda la noche sin comer quizá o mal alimentados, con todo el sueño, con todo el cansancio que significa la caminata, esta marcha forzosa, y luego para seguir al otro día la batalla. No, el trabajo había que terminarlo. A nosotros nos pasa eso, uno dice, mejor terminémoslo ahora, sacrifiquémonos ahora y mañana podemos descansar. Entonces, él entendió que si oscurecía no podía terminar su guerra y quizá ellos se iban a agrupar, como digo, y tendrían que seguir batallando nuevamente al otro día. Y eso obviamente ellos estaban en una desventaja. Entonces aquí encontramos que Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas:
Sol, detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y allí encontramos, ¿no es cierto?, este pasaje que no sé si es controversial o no, pero sí sabemos que es eh, hay mucha especulación. Yo creo que esa es la palabra más correcta. Hay mucha especulación, hay muchas opiniones al respecto acerca de esto. Bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, hoy en día, no en ese tiempo, hoy en día nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero en ese tiempo la gente pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Y era lógico, porque uno está estacionado en esta tierra y ve salir que el sol pasa por sobre nosotros desde que sale o del mar o de la montaña y se esconde en el mar o viceversa, ¿no? Viceversa. Nosotros acá, eh, casi todo el territorio nacional es así, sin embargo en Punta Arenas, si no me equivoco, es todo lo contrario. El sol sale desde el mar y se esconde en la montaña. Aquí es todo lo contrario. Israel tiene una situación geográfica muy parecida a nosotros, en realidad, muy parecida a nosotros. Entonces, en este pasaje que nosotros estamos viendo acá, hay varias hipótesis, podríamos llamarle así. Eh, Hay alguien que le llamó a este milagro el milagro de la luz extendida. El milagro de la luz extendida. ¿Qué significa? Que realmente ese día fue un día más extenso en la luz. Pero antes de analizar un poquito esa hipótesis que a mí me, me gusta en realidad, hay a lo menos 3 o 4 hipótesis que yo les voy a comentar, no para que digan que yo estoy proponiendo esto, no, solamente como conocimiento general. Por ejemplo, algunos dicen que hubo un eclipse total que bloqueó el sol, ¿ya? Que bloqueó el sol. Sin embargo, Josué no quería la oscuridad, él quería la luz del día y segundo, hay que entender de que si hay un eclipse total en el sol, afectaría no solamente a los enemigos, sino también al mismo ejército de Josué. Entonces es muy difícil sostener esa posición, ¿ya? Esa posición. Además, el verso 14 que nosotros tenemos dice, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él. O sea, lo que sucedió en esa tarde, en esa tarde ya, nunca más volvió a suceder. Y nosotros hemos tenido mucho eclipse en realidad. Entonces es una posición que no se puede sostener en realidad. Otros dicen que es una interpretación poética, que son palabras poéticas y que no sucedió así realmente como lo dice el libro de Josué. Por eso usted encuentra aquí que está escrito de una manera poética, como están los salmos, como están los proverbios, como está el libro de Cantares, etcétera. ¿Por qué? Porque está tomado de un libro que aquí dice el libro de Jacer, y el libro de Jacer es un libro poético. Y por eso está escrito también de manera poética. Entonces algunos dicen que esto no sucedió literalmente, sino que es poético, de interpretación poética, eh, de un libro, ¿no es cierto?, que ni siquiera es canónico, o sea, no está en la escritura, no está en la Torá, ni en nuestras Biblias tampoco. ¿Ah? Porque como digo, está tomado de este libro. Ellos dicen eso, ¿no? Eh, que es una cita del libro de Jasper, que es un poético, y es una forma, por decirlo, una forma poética, como Dios ayuda a su pueblo. Eso es lo que ellos dicen. Pero el problema también es que esta expresión poética tuvo un cumplimiento literal. O sea, fue literal. No fue poético, fue literal. Ese día sucedió y es mucho más que una poesía.
Es mucho más que una poesía. Otros finalmente dicen que hubo, como digo, una extensión de la prolongación de la luz. Y esa es la explicación más aceptada en el mundo cristiano, en los teólogos que estudian la palabra del Señor, de este pasaje. Es lo que se acepta. Eh, sin embargo, eh, sin embargo, eh, al parecer fue una luz extendida pero sectorizada, es decir, sucedió solamente en ese lugar, en ese momento, que no afectó totalmente a lo que es el planeta completamente, ¿no? Ustedes saben que difícilmente, aunque Dios lo puede hacer, yo sé que Dios puede hacer cosas que para nuestra mente no tiene alcance. Dios puede hacer todo, Dios puede hacer todo lo que Él quisiera hacer. Eh, Sin embargo, que se detenga el sol es muy difícil. Que se detenga la rotación de la Tierra también es difícil. Pero que se prolongue la luz, ¿por qué no? ¿Por qué no? Recuerdo perfectamente haber leído en el libro de Génesis, Éxodos en realidad, que en algún momento dentro de las plagas que hubieron en Egipto en algún momento hubo tinieblas, tinieblas, oscuridad. Sin embargo, en la única parte donde había luz era allí en Gosén, donde habitaban los israelitas. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que el rocío caiga sobre toda la tierra y en el vellón de lana? ¿Ah? Los que conocen la escritura saben a qué me refiero. Y en el vellón de lana, que era una prueba que el hombre estaba pidiéndole a Dios, estuviera todo, el rocío estaba en la tierra y en el vellón de lana no había nada. Y para comprobarlo, luego le dice al Señor, ahora te pido que la tierra esté seca y en el vellón de lana esté el rocío. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo se explica eso? Hay muchos milagros, hay muchas cosas que son difíciles de entender y comprender, aún algunas que rompen algunas leyes, las leyes que Dios hizo, porque un hombre no puede caminar sobre la faz de las aguas, un hombre no puede, por tema de gravedad, cualquier hombre que quiera caminar sobre el mar se hundiría, pero Pedro caminó, Jesús también caminó, Pedro, digamos, Jesús era Dios, puede hacer cualquier cosa, pero Pedro es humano tan igual como usted, tan igual como yo. Entonces, es interesante cómo miramos este pasaje en realidad y en esta extensión localizada de la luz del sol. Eh, Sin duda alguna, es un milagro que Dios hizo. Es un milagro que Dios hizo. Hay otras hipótesis en realidad que se necesita mucha más fe para creerlo. Esa es la verdad, se necesita mucho más fe para creerlo. Como por ejemplo que haya pasado un cometa, ¿ah? Alguien dijo que pasó un cometa y su cola hizo que cayeran estas piedras en ese lugar y que al pasar cerca de la Tierra produjo una atracción sobre la Tierra que relantizó, hizo que la Tierra fuera más lenta en ese periodo y por eso el día fue más largo y luego volvió a la normalidad. Otros dicen, ¿no es cierto?, que en algún momento todos los volcanes eh, hicieron erupción y todos saben que dentro de la Tierra hay un centro líquido, ¿no? Hay fuego y hay un centro líquido. Entonces, toda la parte, eh, digamos que giró más lento la parte externa y la parte interna giró más rápido, una cosa así, pero muy complicada que, como digo, se necesita mucha más fe para creer en eso. Simplemente Dios hizo un milagro. Simplemente Dios hizo un milagro. Mire, quiero llevarlo a una cita muy, muy bonita en realidad que encontré para este estudio. Está en Isaías 28-21. Le va a gustar esta cita. Mire, dijimos que era Isaías 28-21. Para ustedes, los profesores, mis pastores, mis pastoras también,
porque es necesario hablar con ciertos argumentos bíblicos, con ciertas referencias bíblicas. 28, 21, Isaías 28, versículo 21. Miren lo que dice aquí. Primero voy a dar un contexto, ¿ya? El contexto es de que el Señor va a hacer misericordia con Judá. Hay un tema ahí entre Judá e Israel, la desolación, la depravación, la cautividad, todo un tema. Entonces, algunos pensaban que Judá estaba sentenciado a la muerte y que ya no iba a suceder nada más, pero Dios le dice al profeta, no, no, no es así, no es así. Entonces, en ese contexto está un poco este texto. Ya voy a leer aquí, dice 28-21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasín. Y ya voy a decir qué es lo que era el monte Perasín, ¿ya? Como en el valle de Gabaón. Ah, ahora está citando el pasaje que nosotros estamos hablando. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Es decir, lo que sucedió allí en el valle de Gabaón con estos enemigos, ¿fue extraño? Obvio que fue extraño. Y todo lo que es extraño es lo que nosotros no entendemos, lo que nosotros no comprendemos. Dios hace cosas que para la gente es extraña. Es extraña porque yo me cuesta entender y me gusta mucho un pasaje cuando los discípulos están pescando y están tirando las redes y no pescan absolutamente nada. Y de pronto viene el Señor y le dice, hijitos, tiren la red a la derecha. Oiga, pero ¿cómo? Los peces están a la derecha, no están a la izquierda. Y ellos tiran la red a la derecha y toman una gran cantidad de peces. ¿Cómo Dios les ordena a los peces pasar al lado derecho de la barca? ¿O cómo Dios los cita de toda la parte del Mediterráneo o de la zona de pesca y le dice vayan a cierto lugar y le da las coordenadas a esos peces para que esos peces cuando ellos tiran la red allí están? Entonces hay muchos pasajes que son como extraños en realidad. ¿Ah? Son muy extraños. Mire, lo vuelvo a leer. Porque Jehová se levantará como en el monte Perasín, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Porque para cualquier persona lo que está sucediendo, que caigan hielos como piedras del cielo y que el día sea más largo, es extraño. No tiene explicación lógica para nosotros. Pero Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. Algún día, quizás nosotros le vamos a preguntar al Señor. Yo creo que va a ser una de las preguntas que le vamos a hacer a Dios. Señor, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste que el sol se detuviera y la luna también se detuviera y que el día sea más largo y que Josué pudiera haberse vengado de todos sus enemigos? ¿Cómo lo hiciste, Señor? Será interesante la respuesta que el Señor. Quizás Él no diga, hijo, simplemente lo hice. Y eso va a ser suficiente para usted, y eso va a ser suficiente para mí. Que el Señor le diga, simplemente yo lo hice. ¿Usted va a poder rebatirle algo? No, no, los milagros son así, son increíbles. Para nuestra mente quizás no tienen explicación y como decía Isaías, son extraños, son extraños. Si pudiéramos entender todo lo que Dios es, todo lo que Dios hace, si nosotros pudiéramos realmente entenderlo completamente todo, algunos piensan que algún día vamos a entender todo, absolutamente no. Yo personalmente pienso que no, porque el día en que el ser humano entienda, comprenda, sepa todo absolutamente de lo de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Y nosotros, no se olviden, somos criaturas creadas por Él y Él no fue creado. Ya eso es una locura, es una cosa extraña, ¿no? De saber que Él no fue creado. Nosotros somos creados. Todo fue creado, pero Él no fue creado. Entonces, una mente finita como la nuestra, por muy inteligente que seamos, por muy sabio que seamos, una mente finita no puede entender cabalmente a un Dios que es infinito. ¿Cómo puede entenderlo? Nosotros somos finitos. Él es infinito. No lo podemos entender, no lo podemos comprender.
Entonces creo que Josué le dijo, Sol, detente, quédate quieto, eh, y no se oscureció. Y eso fue lo que sucedió. No se oscureció, no se oscureció. Dios lo puede hacer. Por eso que también en Segunda de Reyes nosotros encontramos también otro pasaje, ¿no? Que se parece a este, ¿no? Segunda de Reyes, encontramos la historia de este rey que pidió que sus años se alarguen. ¿Ah? Usted lo recuerda. Segunda de Reyes 28 del 11, 20 del 8 al 11 dice, y Ezequiel había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelve atrás 10 grados. Entonces el profeta clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás. Dios también lo hace, también lo hizo. Algunos dicen que ahí se complementa la pérdida de allá con la pérdida de acá, pero eso sería entrar en especulaciones. Quizás tengan mucha razón en realidad, pero Dios hace esos milagros. Como digo, como lo hizo en Egipto, con la luz, con las tinieblas. Bueno, Dios hace como Él quiere con el universo, porque Dios, ¿no es cierto?, hizo el universo y Él estableció todas las leyes, todas las leyes. Nosotros, frente a todo esto, damos un paso atrás. Yo creo que en esta lección no debemos entrar más en conjeturas, en especulaciones, simplemente dar un paso atrás, y maravillarnos del Dios al cual nosotros servimos, al cual nosotros honramos. Creo que no le conocemos como debiéramos conocer, ¿no? Podemos ver, ¿no es cierto?, de que como una lección aprendida, a pesar, ¿no es cierto?, de que Josué fue engañado, a pesar de que tuvo que auxiliar a aquellos que, estos cananeos, ¿no es cierto?, que lo engañaron, a pesar de eso, eh, él cumplió el pacto que había hecho con ellos. Eso demuestra que Josué era un hombre íntegro, ¿ya? Porque era muy fácil dejar de que se resuelva el engaño, ¿no? Era muy fácil dejar que estos reyes acabaran con Gabaón. Lo que él no hizo, lo que él tenía que haber hecho, era muy fácil dejar que Adonisec arrasara con Gabaón y así el pacto malo que había hecho la alianza hubiera quedado en nada. Pero una lección nos muestra que cuando tomamos compromisos debemos cumplirlos, debemos cumplirlos. Eh, Dios aún también, que quería exterminar a los heveos, ellos eran los heveos, ¿no? Eh, También le dio a Josué una gran victoria. Josué clamó a Dios y Dios respondió. Como digo, él le había dicho, nadie te va a hacer frente. Y en esa guerra que se avecinaba, Dios fue maravillosamente con Josué y le dio una tremenda victoria, una tremenda victoria. Eh, Haciendo una reflexión con este tema que tenemos, la segunda parte habla acerca de nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es poderoso. Haciendo una reflexión, nosotros somos personas humanas, terrenas, cometemos muchos errores porque a veces no levantamos nuestra vista y no tenemos toda la confianza en Dios como debiera ser, ¿no? Eh, ¿Cómo impacta esto en nosotros? Cuando leemos este pasaje, ¿no? ¿Cómo impacta esto en nosotros? ¿Cómo nos afecta esto a nosotros? ¿Ah? En que somos personas normales, humanas, terrenas. Muchas veces nos cuesta despegarnos de las situaciones en que nos rodean, en que nos rodean. ¿Qué aplicación podemos sacar de estas lecciones? Mire, aunque todo, mirando este pasaje, aunque todo sea adverso, aunque la alianza sea equivocada,
aunque Josué no consultó a Dios, aunque tuvo que hacer una marcha forzosa durante toda la noche, aunque tenía una presión de la guerra, eh, no sabía si estaba en la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas a nosotros nos suceden y no son buenas, son malas? Y no sabemos si eso es bueno o es malo para nosotros, si Dios está con nosotros. ¿Cuántas veces el hombre se siente como que Dios no está con ellos porque le suceden cosas malas? A los hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios nos suceden cosas malas. Nos enfermamos también y tenemos enfermedades que no quisiéramos tener. Los mismos discípulos, ellos que estaban haciendo la voluntad del Señor, que estaban siguiendo a Jesús por todos lados, que habían visto todos los milagros que el Señor había hecho. Estaba tan cansado que se echó a la barca y se quedó dormido, pero en algún momento ellos temen por sus vidas, porque ellos le dicen, Señor, no, ¿no te parece bien? Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros que vamos a perecer? Entonces, a veces estamos con una adversidad enorme. Entonces, lo que nosotros vemos aquí, lo que yo veo en este pasaje, si queremos sacar una lección para nuestras vidas, es que aún así Josué vio la gracia de Dios y vio la salvación de Dios. Y si nosotros creemos en el Dios que tenía Josué, nosotros también finalmente vamos a ver la mano del Señor a nuestro favor. Aunque las cosas sean adversas, aunque las cosas sean difíciles, podemos ver la mano del Señor, ¿no? Así que este pasaje nos muestra el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, como dice el título, nuestro Dios es todopoderoso y para Él no hay nada imposible, no hay nada imposible. Eh, Él puede hacer todo lo que Él quiere hacer porque Él es Dios y nunca se equivoca. Él nunca está probando, Él nunca se pregunta qué voy a hacer. Él lo tiene todo planificado, ¿no? Entonces este pasaje nos enseña muchas cosas hermosas, muchas cosas hermosas. Eh, por eso cito el pasaje de los discípulos en medio de la tormenta, porque hemos vivido tormentas, nosotros hemos vivido, yo he vivido tormentas, las olas se levantan muy altas, donde solamente dependemos de la gracia de Dios, dependemos de la misericordia de Dios. De la misericordia de Dios. Recuerdo que un día el Señor me dijo, ellos quieren verte caer, ellos caerán. Y lo he visto con mis ojos en realidad. No porque yo sea una persona especial o más pura, más limpia, más santo, eso no es así. Es la gracia de Dios, es que Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Pero el Señor es grande en amor, es grande en misericordia. Cuando el Señor reprendió el viento, reprendió el mar, los discípulos tuvieron mucho temor. Primero tenían temor de las olas, el viento y ya se ahogaban, pero cuando el Señor hizo ese milagro, entró en ellos un temor. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Jesús, sabía que Jesús estaba con ellos, sabían que Él hacía milagro y que para Él no había nada imposible, pero ellos llegaron a decir, ¿y quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Yo hice un comentario y dije, hoy en día la iglesia es muy distinta, es todo lo contrario a la experiencia que vivieron los discípulos. Hoy la iglesia, usted y yo, hablamos y predicamos de un Dios grande, todopoderoso, que para Él no hay nada imposible y ponemos cadenas de oración para que Dios haga milagros en las enfermedades de los siervos del Señor, de los hermanos de la iglesia. Tenemos la certeza, a diferencia de los discípulos, que Dios es Dios, de que Jesús es Dios y que el Señor hace milagros. Cuando la ciencia médica dice que está desahuciado, nosotros hasta el último momento sabemos que Dios puede revertir esa situación. Pero a diferencia de ellos sabían que Jesús estaba en el cabezal. Ellos sabían que Jesús estaba en la barca. Pero nosotros, ahí es donde dudamos. No tenemos la certeza que Dios camina a nuestro lado, que Dios está a nuestro lado, que Dios nos acompaña en el camino y que Dios, cada vez que usted dobla su rodilla, ahí está el Señor. Ahí está Dios. Por eso Josué, ¿no es cierto?, habló a Jehová aquel día, ¿no es cierto?, y le dijo al sol detente. ¿Ya? Y el Señor escuchó la oración de Josué.
da José. Dice la palabra del Señor, que él atendió Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito sea el Señor, ¿no? Una hermosa lección para poder meditar. ¿Tiene usted un Dios así tan grande? ¿Tiene usted un Dios así tan grande? Josué tenía un Dios grande. Hoy en día nosotros empequeñecemos a Dios y nuestro Dios muchas veces no es tan grande, ¿no? Porque solamente Dios puede hacer flotar el hierro. Yo podría citar muchos ejemplos. Se conoce la historia de Eliseo, ¿ah? Cuando alguien cortando los árboles, el hacha cayó al agua y obviamente el hacha se fue al fondo del mar, al fondo. Y Josué, perdón, Eliseo tiró un palito y el hacha, como el imán, lo trajo a flote y el hierro flota. Entonces, él puede hacer que el hombre ande sobre el mar. Él es nuestro Dios, que detiene el Jordán, que abre el mar, que hace que el día dure más allá de lo que nosotros contamos en estas 24 horas. Es una hermosa lección. Dios nos bendiga en esta hora, el día que la tierra se detuvo, el día en que la luz se extendió más allá de lo normal. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Hasta aquí voy a dejar esta lección, dejarlo invitado. La alianza de Javín. Este expositor nos pone temas bien complicados en realidad, pero estudiando la palabra del Señor podemos salir adelante. Con esta experiencia maravillosa que tuvo Josué, en el versículo 25 dice, y Josué les dijo, no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar. Eh, Eso es lo que nosotros tenemos que tener y sacar como lección. No tener temor, no tener miedo, confiar en Dios plenamente. Que Dios les bendiga. Para Él la honra, la gloria y la alabanza por siempre. Amén.